El Espíritu de verdad, que el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conoceréis, y Él mora con vosotros, y estará en vosotros. ¿Sí? Dice que el Espíritu Santo estaba con ellos ya, y habían aceptado al Señor, y se habían arrepentido, seguían a Cristo y trataban de agradar, y el Espíritu Santo estaba con ellos, y los ayudaba en muchas formas. Pero el Señor dice, vienen días en que Él morará dentro de vosotros. Es decir, que le está insistiendo a ellos, claro, que viene una experiencia especial, donde se llenarán del Espíritu, Él entrará y vivirá dentro de ellos, que es lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Inmersión, sumergirse el Espíritu Santo dentro del creyente. Eso lo recibimos porque Cristo subió arriba a la diestra del Padre, vencedor, y compró esa bendición para nosotros. Y dijo, rogaré al Padre y Él dará eso. Es decir, que el que tiene que rogar no usted lo que tiene que recibirlo. El Señor está arriba, ya el Señor pidió, y cuando el Señor pide, olvídese, no hay forma de que el Padre pueda decir no. Siempre dice sí, porque los méritos de Cristo mueven al Padre a hacer lo que Él pide. Nosotros es cuestión de Cristo lo compró para mí. Él lo pidió arriba, lo recibo ahora. Muchas gracias, Padre, que es mío. Gracias, que es mío. Eso es suyo. ¿Ya viste ese hermano de rodillas llorando ahí, pero es que el Señor lo bautiza y el Señor no me lo da? Hermano, eso son oraciones de duda. Eso son oraciones de incredulidad. Oraciones de falta de conocimiento. Él supone que esa rodilla y diga, Padre, esto es mío. Cristo lo compró para mí. Yo lo voy a recibir ahora porque es promesa tuya y tú eres fiel. Con confianza, Dios nunca fallará. Y en una ocasión Cristo predicó y dijo claro, que si nosotros pedíamos al Padre el Espíritu Santo, no fallaría el Padre en darnos nosotros el Espíritu. Porque lo ha prometido y Jesús está allá arriba para interceder por nosotros. Tenemos un abogado que no falla. Abogados de la tierra pueden fallar, pero de nosotros todo lo que dice es hecho con fidelidad. Gloria sea Dios. El Señor añadió esto, dijo, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Fíjense en eso tan importante. Quiere decir que por medio del Espíritu Santo, que fue derramado para la iglesia del Señor, el Señor volvía a manifestarse otra vez a través del Espíritu a nosotros. Quiere decir que el Espíritu Santo hace una realidad la presencia de Cristo en su iglesia. Cuando el Señor dijo, mirad que estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Cuando dijo, donde haya dos más en mi nombre, allí estaré yo en medio de vosotros. Lo que estaba implicando era que Él, por medio del Espíritu Santo, sería una realidad omnipresente en su iglesia. Así que nosotros podemos aquí decir ahora tranquilos, gracias que Jesús está con nosotros. En la realidad Jesús, en su cuerpo visible, en su cuerpo físico o material, que es un cuerpo ahora mismo eterno y un cuerpo de gloria, está arriba, más allá de las estrellas y del sol, a la diestra del Padre. Está bien lejos de aquí, en su cuerpo visible. Pero por medio del Espíritu Santo está aquí con todos nosotros. Y los que tienen el bautismo está con ustedes y dentro de ustedes. Glorificados en el nombre de Jesús. Fíjense que eso establece una separación, aunque hay una unidad tan grande, establece una separación entre la persona de Jesucristo y la persona del Espíritu Santo. Porque Él dijo, yo me voy, pero enviaré un consolador. Por medio de ese consolador, Él sería una realidad en medio nuestro. Porque el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza de Cristo, el mismo amor de Cristo, el mismo poder de Cristo. Es un solo Dios. Pero Jesús, la persona de Cristo, la persona del Hijo, física, visible, está arriba, a la diestra del Padre en el cielo. La persona del Espíritu Santo, ese sí está aquí. Y sabemos que es una persona porque habla, se manifiesta, se contrista, sana y hace tantas cosas que no lo podía hacer si no fuera una persona. No hay vientecito que hable, ni hay ninguna energía que se manifieste en la forma que el Espíritu Santo se manifiesta. Es una persona, algo con personalidad definida. Podría hablar, sanar, decir todo lo que dice el Espíritu Santo en nuestros medios y hacer todas las cosas que hace. Damos gloria a Dios por la persona del Espíritu Santo.
sea Cristo. Y si hay algo lindo que podemos decir que aumenta nuestra fe, es que si el Espíritu Santo está aquí y lo siente usted y se manifiesta, eso le confirma a usted que Cristo resucitó de entre los muertos y está arriba de el Padre. Porque Él lo dijo, que el Espíritu Santo no vendría a entrar en nosotros hasta que Él no se fuera y rogar al Padre arriba de la tierra. Glorificado sea el nombre del Señor. Dice algo más muy importante ahí mismo en Juan capítulo 14. Abajo en el verso 23, Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Dice como vuelve y repite eso 2 veces. Nadie le puede decir al Señor que le ama si usted no está guardando la palabra. Eso implica que usted es responsable de leer la Biblia continuamente y conocer la palabra y recibir doctrina de la palabra para vivir por ella y guardarla. Entendamos, hermanos, esa es nuestra ley. Si respetamos las leyes de la tierra, que hay que respetarlas. Cristiano que no respete las leyes de la tierra no es cristiano. Si hay que respetar esas, que son temporales, ¿cuánto más hay que respetar estas, que es eterna? Y que es la ley del cielo, y somos ciudadanos del cielo. Gloria a Dios. Entendamos claros, hermanos, esto, bien claro, bien claro. Nosotros ahora mismo somos ciudadanos del reino de los cielos. Eso hizo Pablo en la Biblia clarito, nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos viviendo en la tierra, viviendo en el mundo, aunque no somos de aquí. Respetamos aquí las leyes de la tierra, porque aquí vivimos. Pero ¿cuánto más tenemos que respetar las leyes de nuestra verdadera patria? Que nadie arriba. Y nadie ama al Señor si no guarda su ley, su palabra. Gloria a Dios. Y el Señor dijo, y si alguno me ama, mi Padre lo amará. Yo lo amo y mi Padre también lo amará. Dijo, y vendremos a Él y en Él haremos morada. Ese teología separa muy claramente la persona de Él, el Hijo, y la persona de su Padre. Y dice, vendremos, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. ¿Cómo es eso? Al recibir el bautismo del Espíritu Santo, usted recibe al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene el amor del Padre y el del Hijo. La naturaleza total del Padre y la del Hijo. El poder del Padre y el del Hijo. Quiere decir que usted cuando recibe el Espíritu Santo recibe a todo Dios, la plenitud de Dios. Sea bendito el nombre de Jesús. Quiere decir que eso es algo muy personal. El que los mueve, es el que le envió de arriba. Lo que ustedes oyen, el lenguaje extraño que estaban hablando, Él le está dando ese lenguaje. Y Pedro identificó al Espíritu Santo que estaba dentro de ellos, que los hacía moverse, y los hacía hablar la lengua como una persona, una personalidad específica. Cuando dijo, fue el que envió el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que vemos claro que donde quiera los apóstoles hablan del Espíritu Santo, lo clasifican como una personalidad muy específica, una persona que habla, que te hace moverte, que hace cuantas otras cosas gloriosas para su pueblo. Pasamos a Hechos capítulo 4, en el verso 31. Este punto es muy importante, para después que usted recibe el bautismo. Ya los discípulos habían sido bautizados, ya la iglesia estaba en acción en Jerusalén. Bueno, tan en acción estaban que habían metido a la cárcel a Pedro y a Juan por predicar. Sea bendito el nombre de Dios. Y entonces la iglesia estuvo en oración. Y cuando salieron de la cárcel y regresaron, el pasaje donde vamos, pues le contaron de cómo le habían prohibido terminantemente que predicaran en Jesús la resurrección de entre los muertos y la salvación del alma. Entonces dice que la iglesia, todos unánimes, levantaron las manos al cielo y nos daban un ejemplo de cómo oraban esos cristianos en muchas ocasiones, ¿verdad? Y empezaron a clamar al Señor y le pedían desesperadamente al Señor, permite, Señor, el verso 29, permite, Señor,
que prediquemos tu palabra con toda libertad. Y extiende tu mano para que se hagan curaciones, prodigios y portentos en el nombre de Jesús, el santo Hijo tuyo. ¿Y qué pidieron? Que le permitiera predicar la palabra con libertad, de nuevo, con todo lo que yo tenía, y con milagros y con señales. Miren la actitud de la primera iglesia, que los cristianos de la primera iglesia no concebían que se predicara la palabra sin que hubiera milagros y prodigios envueltos en ellos. Eso era parte del mensaje. Sea bendito el Señor. ¿Qué noche en la campaña hemos predicado que Dios no haya hecho milagros? Van 9. Si en vez de 9 predicáramos 900 veces, esas mismas 900 veces Dios haría milagros. Eso es parte de la palabra. La palabra, el apóstol Pablo dijo, potencia de Dios para la salud. Es poder de Dios. Así que debemos entrar en el patrón de la iglesia apostólica, porque esa es la iglesia del Señor. Podemos conformarnos con cualquier mediocridad espiritual y con cualquier cultito. No con un cultito, que tenga una reunión donde el Espíritu de Dios se manifieste. Edifique al pueblo, hable a través de aquel o del otro y traiga al pueblo lo que el pueblo necesita. Y cuando ellos oraron de esa forma, dice la Biblia, verso 31, acabada la oración, tembló el lugar. La presencia de Dios tiembla la tierra, dice la Biblia. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban con toda libertad la palabra de Dios. Bueno, aquí hay un punto muy raro que queremos explicar. En Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando salieron de la cárcel Pedro y Juan, y la iglesia viene y ora y clama para que Dios les permita predicar con libertad la palabra, desciende el poder de Dios, cae sobre ellos y los llena de nuevo. Bueno, eso muestra que hayan perdido unción, que ya no estaban igual que en Pentecostés, porque allí los llenó, y si algo está lleno, usted no le puede echar más líquido ni más ninguna cosa, no cabe más. Cuando Dios bautiza, llena. No da el Espíritu por medida, dice la Biblia. Cuando bautiza, llenó el vaso. Ahora, usted tiene que mantenerse lleno del Espíritu Santo. Si usted se descuida espiritualmente, va a perder manifestación del Espíritu. Va a perder unción del Espíritu. Va a encontrar que de pronto no se manifiesta el Señor como a principio, como cuando lo bautizó, como en los primeros días. Y usted va a entender que no está lleno como estaba al principio. Eso le pasó a ellos. Algo pasó, en algo se descuidaron. No sé lo que pasaría, pero el asunto es que lo tuvo que llenar de nuevo. Estaban medio temerosos. Estaban hasta encerrados porque estaban los apóstoles en la cárcel. Ahora, cuando los volvió el Señor los llenó, se salieron para afuera y se les olvidó la cárcel y se les olvidó todo. Y no había miedo ni nada. Predicaban con libertad. Eso es lo que les pasa a muchos predicadores hoy en día. Usted los ve predicando muertos de miedo. No se atreven a decir esto porque pueden enojarse aquí. No se atreven a decir lo otro porque a lo mejor entonces me entran a pedrada. No se atreven esto ni lo otro y están muertos de miedo porque no están llenos del Espíritu Santo. Eso le pasó a la primera iglesia. Cuando Dios lo llena a usted del Espíritu Santo, usted habla de parte del Espíritu y no le tiene miedo a nadie. Porque el que está dentro de usted es el Dios que creó los cielos de la tierra. Y si Dios con nosotros, usted dice, ¿quién contra nosotros? Pero en cuanto usted, por descuido espiritual o lo que sea, pierde unción y no está lleno, empieza el temor y la duda y cuántas cosas a oprimirlo. Por eso es que uno tiene que recibir el bautismo y mantenerse lleno. Oiga eso claro, todo lo que Dios le da a usted, usted va a tener que mantenerlo. Usted, Dios le va a ayudar. Pero si usted no se esfuerza, el diablo se lo va a robar. Si ora por usted, Dios lo sana. Y usted se descuida, el diablo viene con la enfermedad peor que antes. Pierde la sanidad. Dios se la dio y usted se la dejó robar. El Señor viene y lo bautiza y lo llenó. Se descuida espiritualmente y en pocos días encuentra que ya no está lleno. La llenura la perdió. Y nota que ya no ora con la misma potencia y que ya no se debe hablar con tanta fluidez y que tiene temores, es que no está lleno ya. El vaso ha perdido agua. Por eso que en la Biblia pone el agua como tipo del Espíritu Santo.
Porque usted coge un vaso que es tipo de usted y lo llena hasta el borde de agua y póngale déjelo quietecito ahí unos días, sin hacer nada y quietecito, y a los pocos días viene y nota que le falta agua, se le evaporó y tiene que volver a echar agua para llenarlo de nuevo. Y el vaso es tipo del creyente y el agua es tipo del Espíritu Santo. Usted es el vaso, Dios lo llena de Espíritu Santo. Si usted se queda muy quietecito ahí sin hacer nada y sin buscar a Dios como Dios demanda, va a encontrar en pocos días que ya no está lleno como estaba antes. Va a tener que tirarse rodillas en mí para que Dios vuelva y le dé una unción fresca del Espíritu. Una llenura nueva, para que usted pueda vivir la vida en victoria. Aún la salvación es igual. Usted se arrepiente y acepta a Cristo, queda salvo instantáneamente. Descuídese para llevar lo que va a pasar. Que pocos días va a ir de cabeza para el mundo otra vez como estaba. El diablo le roba a usted todo lo que Dios le da si usted se descuida. Por eso Cristo dijo, vela y ora en todo tiempo. Y ora para que no caiga en tentación. Que sí que el cristiano que sabe y conoce su negocio espiritual no puede descuidarse, vive en comunión continua con Dios. Vive una vida profundamente espiritual. Porque usted no se supone que sea carnal, usted se supone que sea espiritual. Un hijo de un Dios que es espíritu. Y a los primeros cristianos pasó eso. Ahí estaban todos temerosos, pero el Señor vino y derramó otro aguacero. Qué lluvia linda esa. Los llenó de nuevo y se les fue el miedo. Se fueron otra vez a predicar con autoridad. Que sí, que cuando usted recibe el bautismo, manténgase lleno. Y si usted lo recibió hace qué sé yo cuánto tiempo y encuentra que no está muy ferviente, es que usted no está lleno ya. Vuelva a recibir llenura del Espíritu, que el que volvió a llenar a estos cristianos lo vuelve a llenar usted de nuevo. Sea bendito el nombre de Dios. Pasamos a Hechos 8, verso 14, y nos metemos en Samaria. Gloria a Dios. Y en Samaria Felipe predicó. Hubo milagros de todo tipo. Donde se predica, tiene que haber milagros. Eso va ligado. Lo probamos en el estudio de la sanidad divina. Cristo no habló nunca una cosa nada más que anunciar el reino de Dios, sanar a los enfermos. Siempre estuvo ligada la salvación con la sanidad. Si usted es salvo, debe estar sano también. No está sano, reclame la salud y pelee contra el diablo y páresele encima y sánese. Que Cristo lo sanó ya en la cruz, eso es suyo. Hubo milagros de todo tipo y se convirtió en la multitud. Felipe los doctrinó y los bautizó en las aguas. Pero en el verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo bajado, hicieron oración por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Miren la importancia que la Iglesia Apostólica le da al bautismo del Espíritu Santo. No basta con que se hubieran convertido y hubieran visto milagros y se hubieran bautizado en las aguas, había que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y los apóstoles conocían muy bien su negocio. Dijeron, vamos a darle una mano a Felipe en este asunto, que es lo más importante. Porque ¿a qué vino Cristo? A eso, a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y para que aquellos samaritanos que estaban contentos con la salvación, mantuvieran la salvación, era menester llenarlos del poder de los altos. Y para que se pudieran ir ellos a dar la buena noticia a otros también, y a ser testigos, nos llama el Señor, había primero que llenarlos del Espíritu Santo. Y bajaron los apóstoles a eso. Dice, verso 16, porque no había aún descendido sobre ninguno de ellos, sino que tan solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Es decir, que hubo imposición de mano en el asunto. Vamos viendo esto con cuidado. La imposición de mano para recibir el bautismo del Espíritu Santo, eso es bíblico. Que sí, que si usted pasa al altar de la iglesia un grupo de hermanitos que están clamando, Señor, dame lo que me prometiste, eso a mí. Es bíblico que otros hermanos que tienen el bautismo le pongan las manos y le ayuden en la batalla. Y ellos clamando, lo recibo ahora mismo porque eso es mío. Y los otros con las manos puestas, ahora mismo lo tienen que recibir. Tú dijiste, tú lo prometiste, eso es de ellos. Y empieza la batalla ahí, de pronto ríos de agua viva corren. Y lenguas extrañas salen por tu voz. Acuérdate de las lenguas. Cuando reciba la bendición del Espíritu y sienta la corriente, con todos los sentidos alerta, que lo más raro que sienta, háblalo como un relámpago.
Es el Espíritu Santo dándote para que hables un lenguaje nuevo. Sea bendito el nombre de Dios. Quiere decir que en Samaria todos los convertidos de Felipe fueron llenos del Espíritu Santo. No bastaba solamente el bautismo de agua, había que recibir el bautismo del Espíritu Santo. No hay nada más importante que eso. Eso es la entrada de Dios dentro de nuestro templo, de este cuerpo, para dirigirnos y usarnos. Gloria al nombre de Jesucristo. Quiere decir que esa importancia que la Iglesia Apostólica le daba al bautismo del Espíritu Santo, tenemos que dársela a nosotros hoy en día. Y como venga tan siquiera un solo convertido a la Iglesia, hay que caerle arriba hasta que tenga el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora que estamos en una campaña, que vienen miembros nuevos de la Iglesia, inmediatamente hay que adoctrinarle lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a recibirlo, porque es más fácil para un nuevo creyente recibir el bautismo que para gente que ha estado muy conforme, sentado en un banco 1 y 2 años sin recibirlo. Sí, porque Dios no está muy contento y muy tranquilo con el asunto. Y usted ya estaba años despreciando lo más grande que Dios le ofreció a los seres humanos. Que Él entre y viva dentro de nosotros. Sea bendito el nombre de Dios. En esto, hermano, hay que realmente reclamarle a Dios y pelear como peleó Jacob con el ángel de Jehová. Hasta que no me bendiga, no te suelto. Son los hombres y mujeres que Dios sabe que puede usar y los llena. Gente que pelea por lo espiritual, que no se conforma nunca. Aquí esto de la iglesia del Señor no tiene lugar para conformismo, ni gente conforme. Esto es para gente que tiene los ojos puestos en el tercer cielo. Que entre más recibe, más quiere. Que entre más le dan, más sed tiene. Porque quieren honrar a Dios con una actuación que sea profundamente espiritual. Cuando yo me convertí al Señor, inmediatamente me hablaron del bautismo del Espíritu Santo. Y yo no visitaba una iglesia pentecostal, yo visitaba una iglesia metodista en mi pueblo. Lo hacía por vanidad, porque como era profesor de escuela y estaba en la sociedad, pues no quería irme con los pentecostales que eran muy gritones. Ahora grito más que todos ellos juntos. ¡Alabado sea Dios! Me fui a la otra iglesia que era un poco más pacífica, pero allí había hermanos llenos del Espíritu Santo. No juzgue a nadie por el nombre de la iglesia, que en todas las iglesias hay gente de Dios. Estoy hablando de iglesias de Cristo, que creen en esto, en la palabra. Y allí había hermanitos que me dijeron, hermano, Dios los llamó, pídale que lo bautice con el Espíritu Santo. Yo leí la Biblia y me tiré de rodillas a gritar delante de Dios, tienen que bautizarme, aquí dice que es una promesa, esto es mío. No lo recibí. Y ahí era encima de él, no lo dejaba un segundo tranquilo. Mire, yo iba conduciendo mi automóvil y iba, bautízame ahora es que lo voy a recibir. Digas tú, yo no, aunque yo no pueda guiar después. Tú me bautizas. En mi escuela, trabajando. El asunto era serio, que yo hubiera caído bautizado en el Espíritu Santo enseñando en la clase y hubiera salido hablando en lengua allí, se hubiera formado un escándalo en la escuela. A mí no me importaba nada de eso, yo quería el bautismo del Espíritu Santo como Dios quisiera y donde fuera, y no me podía avergonzar de Dios en ningún lugar. No dejaba tranquilo el Señor. Había veces que me dormía de rodillas, reclamándole ahí. En pocos días, como se dio con la iglesia primitiva, en 10 días nos llenó a todos. En pocos días, muy pocos días, me despertó de madrugada cuando entraba como corriente por mis manos el poder de Dios. Y aquella madrugada me bautizó y me llenó. Y el fuego que entraba era tanto que yo creí que me había asado por dentro. Bueno, quemó allí y Ávila, gloria a Dios por eso. Permitió que se instalara a Cristo, que es el que tiene que vivir. Cuando terminó aquella bendición tan gloriosa, mire, yo caí de rodillas al lado de la cama, no pude dormir. Me amanecí orando y gimiendo y clamando porque la unción de oración que tenía tan grande, bueno, como que el que realmente sabe orar estaba dentro de él. Todo cambió. Sea bendito el nombre de Dios. Es el bautismo del Espíritu Santo que nos hace nuevas criaturas en Cristo. Bendito el nombre de Dios. No debe haber tranquilidad en una iglesia mientras haya uno que no tiene el bautismo. Debe estar todo el mundo clamando por él. Y él clamando a Dios. Y ahí buscando a Dios. Y si usted ve que el asunto se le hace un poco difícil, haga como la primera iglesia. Diga, aquí estoy. No me muevo de aquí hasta que no me llene. Sea bendito el nombre de Dios. Y Dios no va a fallar porque Él lo prometió. Él lo prometió. Eso es suyo ya Dios se lo dio. Él no lo ha recibido, pero es suyo. Dios se lo dio ya por su palabra.
propicia de lo que es su Hijo. Pasamos al capítulo 9, verso 17. Gloria sea a Dios. Ahí tienen ustedes al apóstol Pablo, acabando de aceptar a Jesucristo, encerrado en ayuno en una habitación. Gloria a Dios. Y hacía 3 días que estaba encerradito ahí orando sin parar. Oiga con cuidado, que esta es poderosa medicina para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tenía 3 días de convertido, y eso mismo hacía que estaba encerrado en una habitación orando sin parar. Y al cabo de los 3 días, dice ahí el verso 17, que entró Ananías en la casa y le impuso las manos diciendo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Ahí ve usted cuál es la voluntad de Dios, que en cuanto usted acepta a Cristo, sea lleno del Espíritu Santo. Porque en cuanto usted acepta a Cristo, empieza la batalla contra el diablo. Y usted acepta a Cristo y es salvo, instantáneamente. Se muere ahí con bautismo de agua o sin bautismo de agua, con Espíritu Santo y sin Espíritu Santo se va para el cielo. Entendamos eso. Vaya a nadie a decirle: usted está perdido cuando tiene el bautismo. No, es una mentira del diablo. Si usted acepta a Cristo, instantáneamente salvo, y si se muere sin el bautismo del Espíritu Santo y sin el bautismo de agua, se va derechito para el cielo con el Señor. Como el ladrón en la cruz, que ni recibió el bautismo del Espíritu Santo ni el bautismo de agua y se fue con el Señor. Porque no tuvo oportunidad, por supuesto, de entrar en la batalla. Pero si usted acepta a Cristo y sigue vivo, usted tiene inmediatamente que ser lleno del Espíritu Santo. La doctrina apostólica es que inmediatamente que crees, debes recibir el Espíritu Santo de Dios. Por eso en Samaria creyeron, lo bautizaron en las aguas, no recibieron el bautismo y bajaron los apóstoles corriendo. Aquí estamos. Esto es fundamento de nuestra iglesia. Tiene que ser lleno. Todo el mundo recibió el bautismo. Y Pablo se convirtió y el Señor le cerró 3 días. Y a los 3 días vino Ananías, le puso las manos y el Señor lo llenó del Espíritu Santo. Ahí no dice que habló en lengua, pero cuando Pablo doctrina a los corintios dice: hablo más en lengua que todos ustedes juntos. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y aquí, mi alma te alaba. Quiere decir que si usted ha tenido dificultad con el bautismo del Espíritu Santo, no lo ha recibido, mira, y tiene una forma. La iglesia primitiva esperó en un aposento 10 días hasta que lo recibió. Pablo esperó 3 días nada más y lo recibió. Y a lo mejor usted viene y tiene que esperar más que 1 hora, o media hora, o 1 minuto, o apenas se dobla, lo llena el Señor. Pero espere lo que espere, si espera en Dios, lo recibe. Porque sea el tiempo que sea, Dios lo prometió y eso es suyo. Y no hay padre que le prometa a su hijo algo que no se lo dé. Si es un padre honorable, y un padre honesto, y un padre bueno, el Dios del cielo es el más honorable, el más bueno, el más honesto que hay. Eso es suyo. Ahora usted tiene que reclamarlo y recibirlo y pararse firme y decir: de aquí no me muevo hasta que no me lo dé. Yo no puedo moverme sin lo que tú dijiste, que me investiría de poder. Dios no falla en hacerlo. Gloria sea a Dios. Pasamos a Hechos capítulo 10, verso 44. En Jerusalén vimos, en el día de Pentecostés, que nació la iglesia de Jesucristo, pero todos eran judíos, galileos, gente del pueblo de Israel. Ahora aquí vemos en casa de Cornelio gentiles, ciudadanos de las naciones, gente que no son del pueblo de Israel, oyendo con una avidez extraordinaria la palabra que Pedro trajo, y con un interés tan grande y un deseo tan profundo y ferviente, que mientras Pedro pronunciaba aún el mensaje, sin terminar Pedro su discurso, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban y quedaron pasmados los judíos. Se quedaron atónitos, porque el don del Espíritu Santo se había derramado sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y glorificar a Dios.
Quiere decir que apenas creyó Cornelio, y esa palabra entró en su corazón y él recibió en su corazón con tanta fe y con tanto amor y con tanto desespero. Dios no esperó por Pedro ni esperó por nadie. Derramó el poder y lo bautizó. Y Pedro sabía que habían recibido el bautismo porque los oía hablar en lengua. Y así que la señal de la lengua era una cosa que para los apóstoles era señal infalible de que estaban llenos del poder de Dios. Se quedaron atónicos. Los judíos se creían que hacer una exclusiva para ellos. Cuando vieron a los gentiles hablando en lengua, movidos por el poder de Dios, se quedaron asombrados. Pero Pedro, que tenía al que le dio inteligencia por dentro, entendió inmediatamente. El que realmente está lleno del Espíritu no tiene prejuicio, ni tiene sectarismo. El sectarismo es una cuestión de la carne. El que está lleno del Espíritu Santo ama tanto al hermanito de la otra iglesia como el de su secta. Y sabe que aquí hay de Dios y allá hay de Dios. Y que tiene que amarlo a él igual que a los de aquí. El que está lleno del Espíritu tiene a Dios. Que Dios no tiene más que una sola iglesia. El cuerpo de Jesucristo. Bueno, la impresión fue tan grande para Pedro que Pedro dijo, ¿y quién entonces puede prohibir el agua para que estos no sean bautizados, ya que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Quiere decir que para los discípulos el bautismo del Espíritu Santo era la confirmación de que eran creyentes verdaderos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y en un mensaje de Pedro nació la iglesia de los gentiles. Y todos, como en Pentecostés, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hablaron en lengua, e inmediatamente Pedro le explicaría lo que es el bautismo en agua y lo bautizó. Porque el apóstol sabía que tenían que doctrinar. Y no iba a bautizar en las aguas a nadie en ignorancia. Indudablemente que lo doctrinó, pero lo bautizó en las aguas, porque él sabía que Cristo lo había ordenado. El que creyera y fue bautizado será salvo. Y si le hicieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué más podía esperar Pedro? Si eso le gritaba que Dios estaba dentro de ellos. Si Dios estaba dentro de ellos, ¿tendrían derecho a ser sumergidos en las aguas? Se ha glorificado el nombre de Dios. Yo voy a decir esto y no se ofenda nadie conmigo, pero el Espíritu me dice que lo diga y lo tengo que decir. Yo sé en lugares que Dios ha bautizado con el Espíritu Santo a un creyente y lo han aguantado 6 meses bautizando las aguas. Eso no es bíblico. Que me pruebe que eso es doctrina bíblica con esta escritura, dígame. Que no predico más el Evangelio. Los apóstoles, en cuanto veían que la persona tenía condición de creyente, lo bautizaban en las aguas. Porque el bautismo de agua es un agarre más de fe para mantenerse firme en el Señor. No se puede prohibir a una persona el bautismo en agua, cuando se le va a dar más fuerza todavía espiritual, y aguantarla ahí esperando a ver si da fruto o no da fruto. ¿Qué es eso? ¿Quién es el que da el fruto? Él o el Señor que está dentro de él. Hay que ayudarlo, ministrándole lo que el Señor dijo que nos daría fuerza para mantenerlo en pie. A usted sí, que no va a bautizar en las aguas, una persona que viene ahí se hace que se convirtió, no se ha convertido en nada. Se supone que tenga discernimiento. Ahora, si lo bautiza Dios con el Espíritu Santo, ¿qué discernimiento va a tener? Ya Dios dio testimonio. Su testimonio es infalible. Doctrínalo, dígale, mira, el bautismo de agua es esto y esto y esto y esto. Y bautizo, y sumérjalo. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Pasamos a Hechos, capítulo 19, verso 6. Fíjense, mientras pasa la Biblia pueden oír, que tanto la iglesia en Jerusalén, la iglesia judía, como la iglesia gentil, ambas nacieron en el bautismo del Espíritu Santo. Lo que te muestra que todo creyente, para nacer de nuevo de lo alto, tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque eso es lo que Dios ha prescrito para su pueblo. En palabras más sencillas, para que haya el nuevo nacimiento que Cristo predicó con tanto énfasis, tiene Dios que entrar dentro de nosotros. Sin Dios, nada. Seríamos el Israel carnal, que vio tantos milagros y maravillas. Siempre fueron gente de dura servicio, gente tercos y orgullosos, que nunca pudieron humillarse de verdad y ser obedientes a Dios. Sea bendito el Señor. Hechos 19:6, estamos terminando, pero lo poco que falta es muy importante. Hechos 19, verso 6. Ahí encontramos al apóstol Pablo
con los discípulos de Juan el Bautista. Bueno, si alguien tenía que entender algo de esto, eran los discípulos de Juan el Bautista. Porque Juan lo primero que dijo fue que Cristo venía a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y después cuando vio la paloma que descendió, volvió y lo repitió. El que me habló en el desierto dijo, me dijo que aquel sobre quien descendía de la paloma, ese bautizaría con Espíritu Santo. Así que los discípulos de Juan tenían esa doctrina muy clara. Pero hay gente que se le doctrina claro y como que se le olvida las cosas. Como que no están concentrando en lo que se les habla. Hay que cuidarse. Hoy en día en la iglesia del Señor hay mucha gente así. Que le dice algo, mire, y como que están sordos. Como que no oyen. Y nosotros estamos peleando contra el diablo. Hay que estar muy alerta. Y oír con cuidado y guardar que entra en el corazón las cosas que no se nos vayan a seguir. Porque una vez usted oye, Dios lo hace responsable. Óigalo claro, Dios lo hace responsable. Cuando Cristo predicó, los discípulos no tenían una Biblia como ustedes y un bolígrafo tan lindo en las manos para tomar nota y después ir a la casa y volver a refrescar. No tenían esa bendición. Sin embargo, el Señor le predicaba y le decía, el que tenga oído, oiga. Como quien dice, lo oyó, yo estoy responsable. Hay que tener cuidado. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Estos discípulos de Juan, parece que se olvidó la doctrina de Juan el Bautista, porque Pablo se los encontró. Y cuando Pablo los saludó, le dijo, miren el saludo que le dio, habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis. La traducción esta mía dice, después de abrazar la fe, es lo mismo. Si esa es la pregunta que le hace, no le preguntó ni por el papá, ni por la mamá, ni por el resto de la familia, ni si tenían salud del cuerpo, qué necesidad tienen, no han comido, nada de eso. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Como quien dice, si no tienen esto, olvídense de la comida, y olvídense de la familia, y olvídense de todo y tírense de nariz al suelo, no se paren que tengo decir. Para los apóstoles ese es el fundamento decisivo para mantener la salvación. Porque Jesús se le incrustó profundo en su corazón. Profundo. Sea bendito el Señor. Aún antes de irse, estuvo ahí como un martillo encima de ellos. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu. Quédense quietos, no se vayan hasta que no sean investidos del poder del alto. Eso estuvo ahí todo el tiempo. Cuando se le apareció por primera vez, le dijo, recibiste el Espíritu Santo. Y recibieron soplo de Dios, que le dio inteligencia y autoridad de Dios. Pero también le recordó que venía algo más grande, más profundo. Investidura total de arriba del cielo. Gloria al Señor Jesucristo. Es decir que Pablo tenía eso incrustado en su corazón. Y Pablo no estuvo con los 12. Piensen esto que es muy importante. Los 12 tenían eso que lo recibieron personalmente de Jesús. Pablo no vio a Jesús nunca 100 personas, lo vio en una visión. Sin embargo, el Señor lo doctrinó, porque Pablo dice que todo lo recibió directo de arriba. Oigan eso es bíblico. No se escandalice cuando Dios llama a un siervo en esta época y lo coja a él y lo aparte y lo doctrine él como a Pablo y lo use. Venga después usted torpemente a reclamarle, no, usted no estudió en ningún sitio. Y Pedro no estudió. Hay gente que Dios los envía a estudiar. Los institutos bíblicos son de Dios. Dios los envía a estudiar. Y Dios los tiene maestros que los ha llamado para enseñar la palabra. Pero también Dios coge hombres y los llama como a Pablo y los aparta con él, como hizo Pablo, se apartó con Dios y los enseña a él. Porque Dios lo hace como él quiere. Ahora yo no puedo inventar formas de Dios que no están en la Biblia, pero si están en la Biblia, cuídese, no las trate de torcer ni cambiarlas a su antojo. A Pablo Dios lo doctrinó a él y recibió todo por revelación de arriba. Y por revelación de arriba tenía incrustado en su corazón que todo creyente tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Y eran los discípulos de Juan que sabían que son gente que creyó en Cristo. Y el saludo es, habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste. Los discípulos de Juan dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oiga, qué cosa tremenda. Pero no se extrañe, hay multitud de evangélicos hoy en día que contestarían lo mismo. Porque sus iglesias no los han doctrinado en que Cristo vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego a su pueblo. Y se han conformado con transformar el evangelio en una religión más. Por eso están mundanos, tibios,
y más perdidos que algunos pecadores que están afuera. Porque el que viene a Cristo inmediatamente debe ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la pregunta apostólica, esa es la reacción de los apóstoles. En Samaria se convirtieron, corriendo bajaron Pedro y Juan. Aquí estamos, nadie había recibido el bautismo. Oraron por ellos, le pusieron las manos, todo el mundo fue lleno. Esa es la voluntad de Dios, que todo el mundo sea lleno. ¿Cuántos llenó en Pentecostés? Que habían 120. Pues 120, eso mismo llenó. Se quedó nadie fuera. ¿Cuántos hablaban en lengua? Los 120. Gloria al nombre de Jesucristo. Y aquí preguntó entonces Pablo, ¿y en qué han sido bautizados? Bueno, habían recibido el bautismo de Juan. Juan los había bautizado en ese bautismo de arrepentimiento que Juan bautizaba. Por eso Pablo lo bautizó de nuevo. Porque no era el bautismo de Juan, que ellos estaban ahora en Cristo. Tenían que recibir un bautismo muy distinto al que Juan dio. Un bautismo en el cual somos sepultados en las aguas, para que el hombre viejo quede ahí sepultado, muerto, y salga una persona a vivir una vida nueva con Cristo. Este es un bautismo que no es cuestión de arrepentimiento, es cuestión de injertarnos a Cristo en su muerte. Y Pablo lo bautizó a las aguas, pero después que lo bautizó en las aguas, dice la Biblia que cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Quiere decir que en ese momento no solamente recibieron el bautismo del Espíritu Santo y la evidencia de las lenguas, que mostraba que estaban llenos, sino que le dio el don de profecía también a algunos. Lo que demuestra a ustedes en el bautismo del Espíritu Santo puede que ahí mismo Dios manifieste dones del Espíritu en la persona. Y la persona recibe el bautismo y él mismo salga con un don de sanidad divina o con un don de lengua. Y él se dice un don de lengua. Porque la evidencia de la lengua es una cosa y el don de lengua es algo mucho más profundo y más amplio y es un género de lengua para usted orar en el Espíritu. ¿Ustedes entienden eso? Cristiano debe entender eso. Y en el segundo que Dios te bautiza puede que te dé el don de lengua. Y puede que solamente te dé una señal, una evidencia, para que tú sepas que recibiste el bautismo. Y tú hables algún vocablo raro, lo repite el mismo varias veces. No tienes el don de lengua, pero lo pide y Dios te lo da. Te lo da, porque Él dijo perito y se lo dará. Y la iglesia primitiva oraban en el Espíritu continuamente, que sí que tenían género de lengua, para interceder en el Espíritu en forma profunda y efectiva, y romperle toda la fortaleza al diablo. Usted puede que reciba un don de sanidad, a lo mejor recibe el don de profecía, el don de interpretación de lengua, ahí mismo. Ellos recibieron el don de profecía, porque te muestra que al bautizarte Dios puede manifestar dones del Espíritu en ti inmediatamente. O a lo mejor los manifiesta 1 o 2 días más tarde, pero los dones están en la iglesia. Y usted es parte de ese cuerpo que es la iglesia en cuanto recibe el Espíritu Santo. Ese Espíritu es el que hace que nosotros estemos injertados a Cristo. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahora fíjense que lo más importante de esto, fuera de la parte doctrinal, ¿verdad?, del bautismo y los dones, lo más importante es el énfasis exagerado, aparentemente exagerado, que ponían los apóstoles en el bautismo del Espíritu Santo. Que ni aún los saludó. Se los encuentra y los saluda. Pero el saludo fue ese. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pasaron un susto tremendo los pobres discípulos, ¿no? Mire, ¿qué es eso? ¿De qué te habla? Así hay millares de evangélicos hoy en día. Trágicamente. Pero gloria a Dios que los que estamos en iglesia, donde sabemos que Pentecostés es la piedra angular, el fundamento de la fe cristiana, hemos oído hablar de eso y no tenemos excusa delante de Dios. Él tiene que anhelarlo, él tiene que reclamarlo, tiene que pelear por eso, esperar hasta que Dios se lo dé. No se vaya. Pentecostés no se fueron y esperaron 10 días. Pablo no se fue de la habitación y estaba hasta ciego, orando sin parar allí. No se fue hasta que no lo bautizó. Ahí está el sistema final y decisivo. Si usted no lo recibiera inmediatamente por imposición de mano, o no lo recibiera inmediatamente porque oró la iglesia por usted, o el evangelista, o el pastor,
Usted sabe el sistema decisivo y final. Aquí estoy. No me muevo hasta que no me bautices porque tú lo prometiste y esto es mío. Y sí que el que lleva años en la iglesia en el bautismo porque tú no has puesto el entusiasmo, el desespero, el denuedo que debió haber puesto en lo más grande que el Señor ha ofrecido después de la salvación. Y es tan grande que le va a ser posible que mantenga la salvación. Porque no le va a ser fácil a un creyente que hoy en día acepta a Cristo y es salvo por la fe, mantenerse firme en Cristo sin el Espíritu Santo en un mundo como está este actualmente. Que hay más diablos que pelos tenemos en la cabeza todos los que estamos aquí ahora. Y cada día la opresión satánica será mayor. Y cada día las tentaciones serán más grandes. Y cada día la lucha contra nosotros de parte de Satanás será más profunda y más peligrosa. Pablo dijo que estos serían tiempos peligrosos. Dijo que muchos se apartarían de la fe. Que no nos caiga esa profecía encima de nosotros. El que se mantiene lleno del Espíritu Santo no se aparta de la fe nunca, porque Dios está dentro de él. Bendito el nombre de Jesucristo. Y ese Espíritu que está dentro de nosotros nos ayuda a madrugar y nos ayuda a orar más y nos da fuerza en los ayunos y nos inspira a leer la palabra y nos redarguye cuando entramos a la nariz del mundo. Porque Él no es mundano, Él es espiritual y santo. Él lo dijo, mi reino no es de este mundo pervertido. Mi reino es de arriba y nosotros somos de arriba igualmente como es Él. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el nombre de Jesucristo. Fíjense que ahí en la carta de los Efesios, gloria a Dios, capítulo 5, verso 18. El apóstol Pablo dice, y no os embriaguéis con vino. Le da un ataque a las bebidas alcohólicas, en el cual hay lujuria. Ahí dice disolución. Es exactamente lo mismo. Sino que estén llenos del Espíritu. Ahora, fíjense bien, que Pablo le da un ataque al asunto de las bebidas alcohólicas, pero lo hace con toda intención y con toda sabiduría, para que usted entienda lo que es realmente estar lleno del Espíritu Santo. Cuando usted se embriaga con el licor entra y llena la sangre suya, y la sangre lo lleva a uno al cerebro. Y entonces cuando lleva al cerebro, usted pierde hasta el equilibrio y se va dando tumbo y además se cae. Y usted no se puede controlar, el alcohol es que lo mueve. Y para eso Pablo dice, embriágate, no con vino, pero embriágate con el Espíritu Santo. En otras palabras, usted está tan lleno que todo el interior esté ocupado por el Espíritu. Su mente está ocupada por el Espíritu. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Sí, porque es el Espíritu Santo que está llenando su mente. Su cerebro todo está ocupado por el Espíritu. Y ya usted no se mueva, sino que el Espíritu sea quien lo mueva. Él piensa a través de usted. Él le inspire cómo hablar. Él le inspire cómo caminar. Él le inspire cómo vestir. Él le inspire cómo adornarse. Él le inspire todo. Él le haga sentir como siente Dios. Pablo abunda en eso, diciendo, entreteniéndoos entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando de todo corazón al Señor. Y si cuando está lleno del Espíritu, lo que uno anhela es lo espiritual. Lo que uno anhela es lo que alaba a Dios, lo que glorifica a Dios. Y entonces esos entretenimientos espirituales nos hacen sentir más paz y más gozo, porque en esa alabanza y en ese entretenimiento, en el Espíritu, Dios se manifiesta en nosotros y nos colma de su bendición. ¿Por qué hay tantos cristianos carnales hoy en día? Hambrientos de televisión y de música mundana, y hambrientos de deporte, y hambrientos de lucha libre, y hambrientos de hasta basura del diablo que se lleva. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Vienen y buscan a Dios de corazón, se llenan del Espíritu Santo, y el que está dentro de ellos, que no es carnal, le ponen a paz y un gozo tan grande, y una limpieza y una santidad tan grande, que entonces lo que van a buscar es lo de arriba. Va a suceder lo que Pablo dice,
pensad en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque si estamos muertos al pecado, estamos escondidos con Cristo en Dios. Así como Cristo está en Dios, nosotros estaremos plenamente en Dios si morimos al pecado con Cristo Jesús. Eso no se puede hacer si no es con una llenura del Espíritu Santo. Estas palabras, lo único que puede hacer eso es Dios mismo. En mí, Cristo dijo, nada podéis hacer. Todo es Dios quien lo hace posible. Para eso tiene que entrar dentro de nosotros. Nos tiene que cambiar primero por dentro. No trata de cambiar a nadie por fuera, hasta que no cambie primero por dentro. Eso es tratar de vestir la gente por fuera primero, sin haberse vestido por dentro, sin disparar. Invístalos el poder de Dios por dentro primero. Evita que se llenen del Espíritu Santo. Entonces también se limpiará el exterior, dijo el Señor. Pero hay que llenarse por dentro de Dios primero. Saturarse de la gloria de Dios, del sentir de Dios en nuestro interior. Y entonces tratamos de por fuera limpiando para ser también un ejemplo a la humanidad. Una carta abierta donde otros puedan ver la limpieza de un hijo del Dios de la gloria. Quiere decir que para nosotros, después de la salvación del alma, después del arrepentimiento, después de la justificación por la fe que trae esa salvación, lo más importante, el bautismo del Espíritu Santo para mantener esa salvación. Porque con armas carnales usted no podrá vencer. Con su inteligencia se le para encima el diablo y lo hace añico. Con su sabiduría humana y su cultura se le riza Satanás en la cara. Él tiene más sabiduría humana y más cultura que usted. El diablo que es culto y educado es muy culto y educado para engañar. Pero usted lleno del Espíritu Santo, vestido con toda la armadura de Dios, viene el diablo y choca no contra usted, contra Cristo que está en usted. Se ha glorificado el nombre del Señor. Entonces usted no pelea con el diablo, no, Cristo a través de usted le da en la cara y le dice, diablito, retírate de mi presencia. Apártate, que no tienes parte ni suerte conmigo, como le digo al Señor diablo. Es decir, que para vencer tenemos que mantenernos llenos del poder de Dios. Usted no está lleno, no recibe el bautismo, recíbalo, que eso es promesa de Dios para usted. Empieza a arrodillarse y a orar sin parar y sin orar por otra cosa más que por eso esperando ahí, hasta que lo reciba. Hay hermanos que le pueden llamar de ayuda, gloria a Dios. Dos unidos, concertándose, tienen más poder que nosotros. Pero el Señor dijo que como si los padres de la tierra, que eran malos, la verdad que no somos buenos, daban buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más, dijo, nos dará el Padre, el Espíritu Santo, si a Él se lo pedimos? Así que ya sobre la voluntad de Dios para su iglesia, una promesa del Señor para su iglesia. Cristo lo compró en la cruz del Calvario y usted debe estar lleno del Espíritu Santo, embriagado de ese poder, para vivir aquí abajo abrazado con Cristo hasta que Él nos levante para el cielo. Y ahí viene algo que es tan importante en esta actualidad, el rapto de la iglesia. ¿Quiénes se van? En la parábola de la Virgen dice que 5 se quedaron porque le faltaba aceite. Y 5 se fueron porque tenían aceite en su lámpara y aceite en su vasija. Estaban llenitas. Los que estaban llenos se fueron. Las que le faltaba se quedaron. Y no dice que las que se quedaron era que no tenían ninguno, le faltaba. Tengamos con cuidado. Y amados hermanos y amigos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Este es vuestro hermano Gille Ávila, que les saluda a todos en el amor de Jesucristo. Y dice la palabra
Mateo capítulo 10, verso 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Gloria sea el nombre del Señor. Y hermano querido, ese es el Evangelio glorioso que estaremos trayendo a través de este programa para bendición vuestra y gloria del reino de los cielos. Bendito sea el Señor Jesús. Y hermano amado, añádete a los guerreros de oración. Esto es un grupo internacional de oración, hermanos que oran diariamente por nuestro ministerio, pero también oran los unos por los otros. Si tú te añades a este gigantesco ejército de oración, tendrás la oración de miles y miles de hermanos diariamente por ti. Y también podrás estar orando por este ministerio para que miles y miles de almas se salven en todas las campañas y en los programas de radio y de televisión. Y tú tendrás galardón por esa grande cosecha de almas que está salvando el Dios del cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Y hermano querido, hay 3 cartas de este ministerio: el empuje final, el escuadrón de valientes y la última gran batalla. Si no has recibido ninguna, solicita una que te la enviamos. Cada una de esas cartas te las da Dios cuando me aparto en oración y ayuno con Él, llevan unción especial de bendición para ustedes. Si recibiste una de estas cartas, contéstala inmediatamente, que hay bendición grande para ti. De estas cartas depende que sigamos adelante con el proyecto gigante de televisión, que pronto por vía satélite va a estar cubriendo Sur, Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana, México y otros lugares, y multitudes de almas serán salvas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y amado hermano y amigo, nuestra revista La Fe en Marcha tiene ahora de 28 páginas a todo color, con tremenda bendición de Dios para el pueblo del Señor. La revista es un regalo de este ministerio para tantos y tantos que nos ayudan a seguir adelante en esta batalla de fe. Usted no la está recibiendo, no se pierda esta bendición. Nos escribe, te la vamos a enviar de gratis. Estamos seguros que va a haber bendición muy especial para ti y los tuyos. Y nuestra dirección, hermano Gille Ávila, el box 949, Camuy, Puerto Rico 00627. Anota la dirección con mucho cuidado. Hermano Gille Ávila, box 949, Camuy, Puerto Rico 00627. Y nuestro teléfono, el número de área 809 y el teléfono 898-5120. Son 24 horas de servicio. Cualquier hora que llame, hay hermanitos con unción especial de Dios para orar por ti y ayudarte en lo que sea menester. Anota el teléfono con cuidado, el 809-898-5120. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a prepararnos ahora para escuchar palabra de Dios. Escucha cuidadosamente el mensaje de la palabra. La fe viene para el oír la bendita palabra de Dios, y según tú escuchas, Dios va a estar ahí para bendecirte hasta que sobreabunde. Escuchemos palabra del Señor. Bendito sea Dios. Y le dio la última oportunidad a Nínive. Y dice que llamó a Jonás, libro del profeta Jonás, capítulo 3, por segunda vez. Y le dijo: ve a la ciudad grande de Nínive y predica el mensaje que yo te daré. Y Jonás se puso en pie y se movió hacia Nínive. Nínive era una ciudad muy grande, como de 120,000 habitantes. 3 días de camino.
Había que moverse para atravesar la ciudad. Y Jonás entró en la ciudad y caminaba por las calles. Iba caminando un día de camino, ahí moviéndose hacia adelante a través de la ciudad. Y predicaba y gritaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Era la última oportunidad de Dios para la ciudad. 40 días de oportunidad. En los 40 días, si no se arrepentían, los iba a quemar. Sea bendito Señor Jesús. Es una solemne advertencia para todos los que estamos aquí en esta noche, que también a los seres humanos le da última oportunidad. Y si usted está aquí en esta noche y usted está en pecado, usted no es salvo, a lo mejor le están dando la última oportunidad. Usted no lo sabe, pero usted aproveche que usted es inteligente, y si le dan dando la última oportunidad o no es la última, como quiera, usted no lo sabe. Venga a Cristo en esta noche y escape y sálvese, que usted no sabe cuándo será el momento decisivo para su alma. Bendito sea el Señor. Dice que según Jonás se movía hacia el frente con ese mensaje, no predicaba otra cosa. Repitió eso no se sabe cuántas veces. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Dice que los ninivitas, en una forma increíble, un hombre que llega por primera vez a la ciudad, que no sabe quién es, ni lo han visto nunca, ni trae credenciales, ni cartas de recomendaciones, ninguna cuestión que lo pueda acreditar con aquel pueblo. Los ninivitas comenzaron a tirarse de rodillas y a arrepentirse, y se vestían de saco, y se metían en ceniza, y se metían en ayuno, y lloraban delante de Dios, y el pueblo iba arrepintiendo. Según Jonás se movía, el pueblo se tiraba a gritar. Y cuando llegó la noticia donde el rey de Nínive, que estaba en su trono y con vestiduras resplandecientes, cuando oyó la noticia dice que se quitó las vestiduras resplandecientes, se vistió de saco, se sentó en ceniza, y hizo ahí, en medio de la ceniza, hizo una proclama. Y mandó la carta para todo el pueblo. Y la carta decía que se arrepintieran, se apartaran de sus malos caminos y se metieran en ayuno y pusieran en ayuno los animales y se vistieran de saco toditos y se humillaran a Dios, a ver si Dios se arrepentía del mal que venía y los perdonaba. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el Señor Jesucristo. Dice que la predicación de un hombre, un solo hombre, mire lo que va en la predicación, puso la ciudad de Nínive de hinojo delante del Dios del cielo, desde el rey hasta los más pequeños, hasta las vacas ayunaron. Alaba lo que él vio. Y dice que cuando Dios vio lo que hicieron y oyó el clamor de aquel pueblo gimiendo por misericordia, Dios se arrepintió del mal con que ya los había condenado. No hizo lo que había dicho, dejó a Jonás en vergüenza. Sonríase que el Señor le ama. Y no lanzó al juicio, sino que perdonó toda la ciudad. Jonás se enojó, pero no se debía haber enojado con un mensajito que parecía un disco rayado. Dentro de 40 días Nínive será destruida, y repetía eso de nuevo y lo repetía de nuevo, y con ese mensajito se ganó 120.000 personas para el Dios del cielo. No hay ningún evangelista que se haya ganado tantas almas en un solo mensaje como Jonás. Pedro se ganó 3.000 en Pentecostés, por eso Jonás se ganó 120.000 en Nínive. Y escaparon hasta los animales. Mi alma te alaba, Jesús. Dios los perdonó. Fíjese usted que aunque la depravación haya llegado a su vida en forma profunda, aunque usted tenga una condición que usted dice ya para mí no hay esperanza, mentira del diablo. Mientras estamos vivos hay esperanza. Mientras estamos respirando aquí hay un Dios que está atento a ver si te abaja delante de él para levantarte. ¡Alabado sea Dios! Es cuestión de arrepentirse, humillarse a Dios, y el que se humilla él lo ensalza, y el que se abaja lo levanta, y el que se acerca a él, dijo, él se acerca también a nosotros. ¡Gloria sea Dios! Así que tiene que haber algo de parte nuestra hacia Dios para que Dios obre. Ahora, mientras la persona está en pecado y se resigna a seguir en pecado, hay una sentencia de muerte sobre la persona. Y si no se llega a repetir a tiempo, con esa sentencia se muere y se perdió para siempre. Y entiende esto claro, y no se enoje que yo le amo. Si se llega a morir en pecado, le pueden prender 100.000 velas y sigue en el infierno. Y le pueden rezar 20 años y sigue en el infierno.
y le pueden dar todo el dinero a la religión y siguen en el infierno, porque del infierno no sale la gente hasta el juicio final. Cuando venga el juicio final, ahí se va a enfrentar cara a cara con el juez del universo. ¡Alabado sea Dios! Y la Biblia dice que a ese Cristo que predicamos aquí en esta noche, a ese Jesús que la gente recuerda en Semana Santa y después se olvidan de él, a ese Dios puso por juez de vivos y de muertos. Y todo el que está en la tierra, que no lo ama, que no lo quiere, que le da la espalda, que lo blasfema, que lo desprecia, que no quiere convertirse a él, lo van a enfrentar cara a cara en el día que viene como juez. Pero en esta noche no está aquí como juez, está aquí como Salvador. En esta noche está aquí con un rostro de amor, con una mano extendida de misericordia hacia ti. Y todo el que está ahí que te ha perdido, sálvese en esta noche. Haga como los de Nínive, que si con el mensajito de Jonás se arrepintieron y se salvaron todos, en esta noche hay alguien más grande que Jonás aquí, y ese es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se mueve aquí por medio del Espíritu Santo arropando este lugar y sobre cada vida y sobre cada corazón, esperando que usted haga un movimiento hacia Dios para Él ayudarlo. ¡Gloria a Dios! Hubo otra ocasión en que Dios le dio una última oportunidad, no a una ciudad como el caso de Nínive, a toda la población del mundo. Y eso fue en los días de Noé. Y aquella generación estaba depravada, corrompida y llena de violencia. Parece que estamos hablando del siglo XX. Alabe lo que él vive. Sin embargo, dice que en medio de aquella generación tan depravada, había un hombre que andaba con Dios. Que sí que nosotros no podemos excusarnos porque el mundo está lleno de depravación, ni se puede excusar porque los vecinos son malos, o porque la familia no se ha convertido, o porque papá y mamá están en la idolatría adorando estatuas y muñecos muertos. No podemos excusarnos por nada de eso. Nosotros, si buscamos a Dios, nos salva a nosotros, aunque nadie lo quiera en la familia. Y en vez de aquellas multitudes corrompidas, depravadas, violentas, incrédulas, Noé andaba con Dios, abrazado con Dios. Alaba lo que él vive. ¿Cuántos andan con Dios? Bueno, los que andan con Dios, denle un abrazo al Señor, dígale: yo ando contigo y yo te quiero, ay, te quiero más que a mi vida. Yo te adoro, te abrazo, te aprieto, te quiero, tú eres mío, tú eres mío. Háblele ahí como el que está enamorado de él. Háblele: te quiero, te amo, te adoro, tú eres mío. Alabado sea Dios y yo soy tuyo. ¡Ay, Samaya, aleluya! ¡Soy Jehová! ¡Aleluya! Hay gente que nos ve a nosotros abrazando y están tan locos. Estamos locos con Jesucristo. Tienes razón. Ha dicho una verdad. Uy, esa gente son fanáticos. Es verdad, somos fanáticos de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. No de religiones muertas, ni de hombre, ni de criatura, ni de estatua. De Cristo Jesús somos fanáticos. Y ojalá cada día seamos más fanáticos de Él. El poder de Jesucristo. Sea bendito el Señor. Noé andaba con Dios. Y dice la Biblia que sus familiares también estaban ahí firmes en el Señor. Una familita de 8 personas. Noé, su mujer, sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas. Los únicos que buscaban a Dios en esa época. Y Dios le dio una oportunidad a aquella generación. Le dijo: Noé, como tú andas conmigo, construye un arca para que escapes del diluvio que viene, que va a negar la tierra. Y construye. Pero mientras construía, predicaba, porque dice la Biblia que era predicador de la justicia. Un carpintero construyendo y predicando. Martillo en mano y palabra de Dios en la boca. ¿Cuántos le aman? El que está aquí es carpintero, oiga, con ese ejemplo, según martilla, el que está al lado suyo, que es inconverso, conviértete, que si no, martillando te pierde, pero si viene Cristo, martillando vamos para el cielo, si estamos en Él. Alaba lo que Él vive. Es lo que dice la Biblia, que a tiempo y fuera de tiempo somos testigos de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Gloria a Dios! No se calle por nada. Cuando le digan no hable, haga como aquellos ciegos que le dijeron: cállense, intrusos, están interrumpiendo al maestro. Y levantaron la voz como trompeta entonces.
hable en el trabajo, hable en el estudio, hable en la universidad donde hay tanto ateo, hable en todos sitios, donde quiera diga que Cristo es el único que salva, la única esperanza de la humanidad, el único que realmente tiene algo, vida eterna para la humanidad. Él no se calle. Si usted se calla, ¿quién va a hablar? Si nos pusieron como antorchas encendidas, como testigos de esta obra gloriosa del Calvario, a nosotros tenemos que hablar aunque reviente de miedo la carne que tenemos. Bendito sea el Señor Jesús. Y Noé testificaba aquella humanidad. Imagínense el tiempo que Noé se tardaría en construir aquella embarcación que tenía 3 pisos y de un tamaño que compara con los barcos más grandes que hoy en día se muevan por los mares. Y sin embargo, en todo ese tiempo ahí, testificando. Y cuando llegó el momento del diluvio, Dios le dijo a Noé, entra al arca, que llegó el momento del diluvio. Y Noé llegó frente al arca y Dios le prolongó 7 días de oportunidad a aquella generación. Y frente a esa arca, imagínense los últimos 7 días, ¿cómo predicaría Noé? Sin altoparlante, pero con una voz ungida por el de arriba. Imagino que los dos subiesen una roca frente al arca y lanzar los últimos mensajes. Viene el diluvio, es la última oportunidad, están a punto de perecer, va a negar la tierra, no hay escapatoria si dejan esa arca, entren ahí. Y ahí Dios hizo uno de los milagros más grandes que jamás ha hecho en toda la existencia. Trajo los animales en pareja de 2 en 2. Ahí llegaron los animales más fieros, mansititos, y los animales más mansos y más delicados y más inofensivos, los cabritos y los conejitos y los ciervitos al lado de los leones y de los tigres, y no había lucha ni había contienda. Mira, los leones no miraban al ciervito, miraban la puerta del arca, como quien dice, avanza que voy para adentro antes que me moje, mi alma te alaba, Jesús. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! Sea bendito el Señor. Imagínese usted ante una escena como esa, esos animales llegando de todos los lugares, en parejitas, macho y hembra de cada especie, mansititos todos como ovejas, y esa humanidad viendo eso, porque ¿quién no correría a ver una escena como esa? Ahí corrió todo el mundo, eso era una multitud, de toda aquella multitud de aquellos días. Y Noé predicando los últimos mensajes, y usando ese milagro ahí para que vieran la verdad de lo que hablaban. Dios siempre ha confirmado su palabra con milagros. Esto no es una religión muerta. Algunas religiones evangélicas han dañado el evangelio. No se enojen conmigo, arréglense. Esto es un evangelio de poder, esto es un evangelio del espíritu, esto es un evangelio de vida, esto es un evangelio de bendición. El evangelio se supone que se sane los casos de SIDA, se sane el cáncer, se levanten los paralíticos, Dios haga milagros. Ya que Dios prometió confirmar esta palabra con milagros. Y que donde quiera yéramos a predicar este evangelio, Él estaría ahí, asistiéndonos con los milagros que acompaña la palabra. Eso está en la Biblia. Que no se conforme con una religión muerta. Venga al evangelio, que es potencia de Dios para salvación de todo lo que hay que creer. Desde el principio era así. Noé predicando y ese milagro de los animales ahí, como gritando a la humanidad, es verdad, entren al arca y salven. Pero no entraron. De alguna forma el diablo se las compuso para retrasarle el asunto o impedírselo. Y ahí se quedaron, observando de afuera, espectadores. Así hay millares hoy en día, espectadores del evangelio. Ay, me gusta el evangelio. Qué bien predica ese hermano. Oiga, qué siervo de Dios. ¿Y usted qué hace? ¿Por qué no acaba de arrepentirse y viene a Cristo y escapa por su vida? Escape por su vida. No perezca en medio de esta generación torcida, que pronto será tarde. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el Señor. Esto es un asunto de vida o muerte. Aquí no se puede titubear. Y se puede esperar a mañana. De aquí a mañana puede que ya no tenga oportunidad. Dios da una última oportunidad a mucha gente en este tiempo. Y aquella gente no sabían que estaban recibiendo la última oportunidad. Que aquella puerta tan grande, abierta, estaba a punto de cerrarse. Y así puede haber mucha gente en esta noche aquí que no saben que están recibiendo su última oportunidad y que esta puerta tan linda que está abierta aquí en esta noche, esta puerta que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que está abierta con los brazos abiertos, llamándote, ven, dame, hijo mío, hoy tu corazón, está a punto de cerrarse para toda la humanidad. Alabado sea Dios, corre antes que se cierre la puerta, avanza, date prisa, que pronto será tarde. Y cuando pasaron esos 7 días, en que Dios prolongó la oportunidad de aquella gente, le dijo Dios, Noé, avanza y sube ahora. Y subió Noé,
Se metió en el tercer piso del arca. Y apenas no entró, los animales entraron. Y los elefantes entraron. La puerta era tan grande que cupieron los elefantes. Y entraron los búfalos. Y entraron los orangutanes. Y entraron los chimpancés. Y entraron los ratoncitos. Y entraron los conejos. Y entraron todos. Hasta el burro y la burra entraron. Alabado, que el Señor le ama. ¡Bendito sea Dios! Y la gente no entró. Ahí de afuera observando, imagino que un paso al frente y dos para atrás. Y el diablo no, más luego entra, después entra, hay tiempo. El diablo es un listo, cuídese. Por eso la Biblia dice, no le deis lugar al diablo. Cuando llegue el momento de Dios, corra hacia el Señor y abrácese con Él. Que nunca sabe el ser humano cuál es la última oportunidad que Dios le está dando. Y si en esta noche Dios te está dando una última oportunidad y te vas sin Cristo de aquí, te has perdido para siempre. No se arriesgue, que lo único eterno que tienes es esa alma que está dentro de ese cuerpo. Usted tiene un alma, todo el que está ahí tiene un alma. Alma y espíritu está aquí adentro formando la persona interior. Esa es la parte que es eterna, eterna para salvación o eterna para condenación. Y la salvación está en Cristo, la condenación en el pecado. Mi alma te alaba, Jesús. Esta es su noche, aprovéchela, que mañana podría ser tarde. Y cuando entró y todos los animales entraron, y la última pareja de animales entró, Jehová Dios cerró la puerta. Oiga, ¿cómo sería ese momento? Ese portón que tenía esa arca de madera resinosa, cuando esa manota que tiene papá, que donde mete ese puño no hace más hierba, sonríase, que el Señor le ama. Cuando agarró esa puerta, él habló y se cerró. Me imagino cómo grujieron esas maderas. Y los corazones de la gente le temblaron. Y le saltaron el pecho los corazones a las madres con los nenes en los brazos. Ay, esto es verdad. Vamos para adentro. Imagino corriendo a tocar en la puerta del arca. Pero ya era tarde, la puerta estaba cerrada, y cuando Dios cierra, no hay hombre que pueda abrir jamás. En esta noche la puerta está abierta, el arca está aquí, el arca de la salvación. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, está aquí, los brazos están abiertos, te llama, ven, ¿alguno tiene sed? Venga a mí y beba, dice el Señor Jesús, corre hacia Él, sálvate, antes de que la puerta se te cierre, corre y sálvate. Que lo único eterno, que es la salvación de tu alma, está en Cristo Jesús el Salvador. Cayó el diluvio, se ahogaron todos. Esperaron un minuto demasiado tarde. Eso le pasa a millares hoy en día en la tierra. Millares que están en el infierno ahora mismo, se acuerdan la última vez que los llamaron. Cuando alguien le dijo, sálvese, que a lo mejor hoy es la última oportunidad. Sálvese, que Cristo le ama, que la sangre de Jesús fue derramada por usted. Sálvese, que Él dio su vida por usted. Usted no se tiene que perder, usted tiene un Salvador. Otro día, mañana vuelvo. El mañana nunca llegó, se fueron al infierno. Millares ahí abajo en esas tinieblas, gimiendo hoy en día de dolor, anhelando otra oportunidad, pero nunca la tendrán, porque está dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio. Mi alma te alaba, Jesús, es la Biblia. Esa no es la religión del mundo, esa es la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Recibió aquella generación su última oportunidad y solo 8 la aprovecharon, Noé y su familia. Y salvaron los animales y la gente se perdió. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hoy en día estamos en un tiempo igual. Millares están recibiendo hoy en día la última oportunidad, porque estamos en tiempo cuando todas las señales del retorno de Cristo están cumplidas. Y Dios está dando una oportunidad final decisiva a la humanidad. Y Dios está, mire, tocando los corazones en todas las partes de la tierra, a través de la radio, a través de la televisión, por literatura, por todas las formas, mire, que comunican. Está Dios lanzando este evangelio hoy en día para que la humanidad tenga la última oportunidad. Última oportunidad. Métase en el corazón, corra hacia Jesús en esta noche, sálvese, avance, dése prisa, no se vaya perdido. Cristo le ama. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Dios está haciendo en este tiempo lo que nunca antes había hecho, ni lo que predicamos nos imaginamos que jamás Dios va a hacer una cosa como esta. Yo tengo aquí un periódico, una fotocopia que la tengo gastada, de algo que Dios ha hecho
en estos días, es bien reciente, bien reciente. Y aquí en esta fotocopia de este periódico tiene un titular grande y una ilustración hecha por el hombre de una nave espacial rusa, que fue lanzada por los rusos hacia el espacio exterior, con el propósito de fotografiar los planetas. Eso era todo. Y la nave se elevó a una profundidad tan increíble que pasó más allá del planeta Plutón y siguió para arriba, y lanzando cientos de fotografías para atrás hacia la Tierra. Pero entonces sucedió lo increíble. Esto está en inglés, yo lo voy a traducir al español. Y el titular grande dice que esta nave espacial tomó fotografías del cielo. Los ateos, pónganse el cinturón de seguridad y sonríase, que Jesucristo le ama. Esto de fotografía no es que se emocione uno, no, la fotografía, ahí no hay cuento. Si está en la fotografía, salió. Y aquí en este proyecto de fotografiar los astros, hay un científico alemán que se llama el doctor Kurt Bauer. Hace como 10 años que está con los soviéticos y es de una alta estima para ellos, porque es un hombre de un conocimiento profundo, es un astrofísico, físico de la ciencia de los astros, y lo respetan porque ellos no tienen un hombre de ese calibre entre los soviéticos, y lo tienen trabajando con ellos. Entonces ese hombre es el que estaba conociendo el proyecto y vio la fotografía cuando venía. Ahora, escuche lo que sucedió. Dice, cuando esta serie de fotografías comenzó a llegar a la Tierra, veíamos naturalmente la oscuridad típica del espacio exterior en la fotografía. Dice, pero de pronto vimos que gradualmente la oscuridad del espacio exterior fue dando lugar a un túnel con más colores que el arco iris. Sonríase, que el Señor le ama. Dice, era realmente un túnel de luz. Las fotografías venían iluminadas y la nave espacial rusa se metió en el túnel. Sonríase, que el Señor le ama. Dice, pero cuando salió al otro lado del túnel, entonces las fotografías trajeron algo que nos dejó atónitos. Se veían las fotografías un territorio con colores verdes y amarillos como no lo hay en ningún terreno en la Tierra. Y en la distancia, en ese territorio, pudimos ver gentes, personas, que entraban a través de las puertas de una enorme ciudad. ¡Aleluya! Alaba lo que Él te ama. Dice, era una gigantesca ciudad con enormes murallas que resplandecía bajo una intensa luz dorada. Bueno, tiene que ser dorado si es de oro. Alabe lo que Él vive. Increíble. Mire si está muy bien en los últimos días, cuando Dios permite que una nave espacial retrate la ciudad del cielo y retrate gente entrando por las puertas de la ciudad. Y lo más interesante e impactante es que sea una nave rusa. Oiga, ¿qué amor tiene el Señor? No es que en Rusia todo el mundo sea ateo, no. En Rusia hay gente cristiana, escondidos, que aman a Dios con todo el corazón. Pero el alto liderato y la gran oficialidad son ateos. Eso lo sabe todo el mundo. Sin embargo, Dios permite que la nave de ellos, movida por científicos del más alto calibre, llegue a esa profundidad más allá de Plutón, se meta por ese túnel. Montones de los que han muerto y han vuelto a la vida hablan del túnel por el cual entraron. ¿Alaba lo que Él vive? ¡Gloria a Dios! Y permite que esa fotografía de esa nave retrate en la ciudad del cielo, la gente entrando, la ciudad dorada, resplandeciente, como una oportunidad para que vean que es real el cielo de Dios. Que existe, y no solamente existe, sino que hay gente allá, y hay una maravillosa ciudad. Y le da la oportunidad a los rusos para que vean que no se puede ser ateo, porque es una realidad de que existe el cielo. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos van para allá? ¿Cuántos levantan la mano y dicen, yo voy para allá, yo voy a ver eso pronto? Yo estoy a punto de ver eso, papá.
Yo estoy a punto de meterme ahí por esa puerta. ¡Ay, Samaya, Sama! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo viene! Pronto veremos esa ciudad. ¡Alabado sea Dios! Dice, hermanos, que esto no es nada nuevo para los que conocemos la Biblia. Apocalipsis 21 te habla en forma detallada de la Nueva Jerusalén. En forma detallada, todos los detalles están ahí de cómo es esa maravillosa ciudad. Pero esto es un impacto tremendo para el pueblo incrédulo, para los ateos. Y aún nosotros como que recibimos una inyección de fe, de fuerza. Alabe lo que Él vive, nos gozamos de que papá comience a mostrar su gloria como una última oportunidad. Entiéndalo, es última oportunidad, óigalo, es última oportunidad para que la humanidad vea la realidad de que hay un cielo que ganar. Alabado sea Dios. Que eso no es humo, como se cree mucha gente, eso es una realidad maravillosa. Dice el científico alemán, Kurt Bauer, dice, la nave espacial envió cientos de estas fotografías hacia acá, hacia la Tierra, antes de que ciertos problemas mecánicos dañaran las cámaras y ya no hubiera más fotografías. Lo del hombre falla, pero el papá de nosotros no falla. Antes de que se dañara, le envió cientos de fotografías para que vean la verdad de lo que predicamos los aleluyas locos. Esto, sonríase, que Dios le ama. Bendito sea Jesucristo. Ahora, dice este científico, dice que los expertos soviéticos consideraron esa fotografía como un secreto de primera magnitud. Mire cómo reaccionar. Dice, no tienen intenciones de publicarlos de ninguna manera. Los han archivado. No se atreven a negar las declaraciones del científico alemán, porque ese hombre se fue a Alemania y se lo publicó al reportero y salió en las primeras planas de los periódicos. No se atreven a negarlo, pero tampoco lo confirman. Hay gente que el mulo se queda pequeño al lado de ellos. El mulo es un animal que se para firme, se tranca, y usted le puede meter con un bate, con una tranca de esas que usan los jíbaros aquí en Puerto Rico, y no se mueve. Y le puede matar y no se mueve. Y hay gente que son peor que el mulo, viendo una maravilla como eso, y ahí estoy, retrancado. Pero cuando desciendan abajo las tinieblas, se le va a quitar las retrancas esas. Sonríase, que el Señor le ama. Bendito sea el Señor Jesús. Es última oportunidad para que se arrepientan. Última oportunidad para todo el que está aquí, que está perdido, que venga Jesús y sepa que hay una ciudad que los espera arriba en el cielo. Gloria a Dios. El cielo de Dios es una realidad más real que el cielo de las nubes que tenemos nosotros aquí abajo en la tierra. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dice el científico alemán, realmente los rusos no estaban buscando el cielo con esa nave espacial. Lo que estaban era fotografiando los planetas. Ese era su único interés. Y Dios aprovechó la oportunidad para darle a ellos una demostración de la realidad de que hay un reino de los cielos. Pero mire que esto es increíble. Cuán profundo y grande es el amor de Dios. Gente que lo niega, gente que lo blasfema, que dice no existe. Ese es el opio de los pueblos, así dicen. Entonces viene Dios y le muestra en fotografías con su propia nave y su propia fotografía la realidad de que hay una ciudad que resplandece allá arriba. Y oiga, hay una parte ahí inquietante, hermano, que él vio, el científico dice, vi gente que entraban por las puertas de la ciudad. ¿Y cómo es eso? Eso es sencillo y entiéndalo bien. Entiéndalo bien. Cuando la persona muere, el que muere se supone que se va al paraíso. En el paraíso está Pablo, está Pedro, está Juan, está María, está Santiago. Ninguno de ellos está a la diestra del Padre. Ni está María a la diestra del Padre, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno. Están en el paraíso vestidos de blanco, en espíritu, en descanso. Sus ministerios terminaron. Están esperando la primera resurrección. El ministerio que no ha terminado es el de Cristo Jesús, sumo sacerdote alto, que está a la diestra del Padre como abogado, intercediendo por todos nosotros. Solamente Él, uno nada más está a la diestra del Padre. ¿Cuántos se atreven a señalar con un solo dedo? Decir, uno nada más está a la diestra del Padre, Jesús, uno solo está a la diestra, Jesús. No levanten los dedos porque están en idolatría. Al lado de lo que Él mismo. Que sí que eso no puede ser roca compacta, es un sitio hueco, un espacio que hay ahí. Eso cualquiera lo entiende. Usted
parte el tallo de un árbol y el corazón de ese tallo te encuentra que es bien blando o hueco. Y el mismo arquitecto que hizo ese árbol hizo la tierra también. Alabe lo que él vive. Dice el científico, otra sorpresa terrible para nosotros fue el calor extremo que pudimos detectar que está ahí, en el interior de la Tierra, en el centro de la Tierra. Dice el científico, nuestros cálculos indicaron que la temperatura ahí es de 2000 grados Fahrenheit. Dice el doctor Asakov. Mira hermano, 212 grados Fahrenheit hierve el agua. Y ahí en el centro de la Tierra hay 2000 grados. Sonríese que el Señor le ama. Dice el científico, esto es 10 veces más alto de lo que nosotros esperábamos. 10 veces más calor ahí del que ellos creían que podía existir en esa profundidad. Dice en estas palabras literalmente el hombre de ciencia. Realmente nos parece como si un infierno rugiente estuviese en el interior de la tierra, en el centro de la tierra. Oiga, ellos no creen que hay infierno y usa la palabra que infierno. Parece que han leído la Biblia, alabro que se lo lean más. Jesucristo lo habló literalmente y dijo que hay un horno de fuego ahí en el interior y donde ahí es el lloro y el crujir de dientes. Eso está en la Biblia. El científico a nosotros lo predicó hace 2000 años. Los grandes científicos rusos lo descubren ahora, en una oportunidad gigante y doledad de que se arrepientan, se conviertan y en vez de ese lugar terrible de fuego abajo, hereden el lugar lindo y precioso que descubrió la nave esa espacial que está arriba, en el cielo de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice, pero el último descubrimiento que hicimos, el último, después de ese cajito se fueron, alabe lo que él vive. El último descubrimiento que hicimos es tan escalofriante, dice, que los científicos en este proyecto se niegan a seguir adelante con el proyecto. Mire, para que un científico se niegue a seguir adelante con algo, lo tiene que presionar profundo, porque el hombre de ciencia todo lo analiza cuidadosamente, una mente lógica, pero tiene que probar todo con pruebas, con experimentos, con estudios de todo tipo. Sin embargo, dice, prácticamente casi todos han renunciado a seguir adelante con este proyecto. ¿Por qué? Dice, en un esfuerzo que hacíamos para escuchar los movimientos de los diferentes niveles en el interior de la Tierra, dice, de pronto notamos al introducir un micrófono de la más alta sensitividad que llegó a lo profundo, hasta el mismo centro de la Tierra, que un ruido muy raro salía del interior. El científico dice, creíamos que realmente se debía a alguna falla en nuestros instrumentos, porque era un ruido del tono más alto que se puede imaginar que exista. Ajustamos nuestros equipos, dijo, y después que hicimos varios ajustes, entonces no podíamos creer lo que nuestros propios oídos estaban escuchando. Alabe lo que él le ama. Parece que no era muy lindo lo que estaban escuchando, ¿o qué? Salieron huyendo y renunciaron a seguir el proyecto. ¿Qué escuchaba? Dice, estábamos escuchando el inconfundible sonido de gemidos humanos que gemían en intenso dolor y salían del interior de la tierra. ¡Qué impacto para gente atea! Dice, había una voz mucho más prominente. Seguro, el que estaba más cerca del micrófono. Alabe lo que él vive. Había una voz mucho más prominente, pero podíamos nosotros oír claramente que alrededor de esa voz se escuchaban los gemidos de dolor de miles de personas, probablemente de millones de almas atormentadas.
Estoy leyendo literalmente lo que hablaba ese hombre de ciencia, el doctor Asakó. Mi alma te alaba, Jesús. Después de esto, la mitad de los científicos se han apartado del proyecto y han renunciado llenos de temor. Y la despedida de este hombre de ciencia es la siguiente. Dice, tenemos la esperanza que aquello que está ahí abajo, sea lo que sea, permanezca allá abajo. Alabe lo que él vive. Mira la esperanza que tiene, que lo que está allá abajo no salga para afuera. Se metieron al mismo infierno. Pero fíjese los tres descubrimientos que ha hecho Rusia. Primero la nave espacial le lanza fotografía de la ciudad del cielo, gente entrando a la ciudad resplandeciente, un territorio con un terreno verde y amarillo que resplandece, que dice que en la tierra no hay algo tan bello como eso. Después de eso, una grabación con la voz de Dios hablándoles claramente por 12 segundos. Tienen lugares para descubrir, descubran afuera todo lo que quieran, pero en el cielo no se metan, que el cielo es mío. Alabado sea Dios. Y ahora se meten para lo profundo de la tierra. Primero se fueron a lo profundo del espacio exterior, ahora a lo profundo de la tierra. Y cuando se meten en el corazón de la tierra, en el centro, descubren que hay un lugar ahí de 2000 grados Fahrenheit de temperatura y millares de personas gimiendo de dolor en el lugar. Ese es el infierno. Los testigos de Satanás, arrepiéntanse ligero porque para ahí van todos de cabeza. Mi alma te alaba, Jesús. Mira, hermano, yo estaba encerrado en una casa de campo que estamos allá en Camuy, en ayuno. Hacía varios días que estaba encerrado solo allí. Y me metieron esos 3 porciones de periódico por debajo de la puerta. Alguien, miembro del ministerio nuestro. Y yo los agarré, los leí y me arrodillé. Y comencé a clamar. Señor, esto, sentí la presencia de Dios, sentí el impacto, dije, esto es algo grande, esto es un asunto tuyo de últimos días, esto es un asunto tuyo de advertencia final, para todos nosotros. Y estuve orando y clamando y gimiendo hasta que el Espíritu de Dios me dijo, esa es la última oportunidad que le doy a Rusia para que se arrepientan y reconozcan que yo soy Dios. La última oportunidad. De que vean que hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Alabado sea el Señor. Pero el Señor le mostró, pero no es una última oportunidad solamente para Rusia, es una última oportunidad para toda la humanidad. Última oportunidad para toda la humanidad, para que toda la humanidad reconozca la realidad de lo que enseña la Biblia, la realidad de lo que estos aleluya fanáticos de Jesucristo predicamos hace años y años. Alabado sea Dios, que estamos ahí. Ay, esa gente está loco, esa gente es fanático. Sí, somos fanáticos de la Biblia, somos fanáticos del Cristo vivo, porque es la única verdad, Él y su palabra. Fuera de eso, no hay verdad ninguna que valga los centavos aquí abajo. Alabado sea Dios, porque todo lo demás es corruptible, temporal, pero de Dios es eterno. Gloria sea Dios. Avance y corra hacia Jesús. Tú el que está aquí en esta noche que no ha aceptado a Cristo, porque esta es una oportunidad decisiva, final de Dios, para que avance la humanidad y se arrepiente y venga el Señor y escape, porque pronto la puerta se cerrará. Mire, jamás habíamos visto una cosa como esa. Hemos leído eso y sabemos que eso es verdad, lo creemos por la Biblia, aunque no lo descubran los rusos, no lo descubra nadie. A la Biblia yo la creo aunque no me lo pruebe nadie. Y no me tiene que probar nadie nada con experimentos científicos y con nada. Yo creo la palabra de Dios. Y que a Jonás se lo tragó la ballena y tuvo 3 días ahí dentro, lo creo. Y si dijera que fue Jonás que se tragó la ballena, lo creo también. Claro, que el Señor le ama. ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! Última oportunidad para la humanidad. Última oportunidad. O creen o perecerán. Sea bendito el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Dios.
Y oiga con cuidado, el Señor me mostraba en eso del ayuno, es última oportunidad para Rusia, última oportunidad para toda la humanidad y última oportunidad para todos los evangélicos tibios y mundanos que son más abundantes que las arenas del mar aquí abajo hoy en día. ¿Y por qué es última oportunidad para ese tipo de evangélicos que los hay tan abundantes hoy en día? Porque el Señor dijo claro, por su boca, a los tibios los vomitaré por mi boca. Los prefiero fríos, muertos, perdidos, que no conocen nada, que no han oído nunca la palabra, que no saben nada, de nada. Los prefiero fríos o calientes. ¿Cuál tan caliente? ¿Cuál está en el horno de papá? Si no está caliente, caliente, se mete en el fuego en esta noche. El fuego está aquí, el fuego se mueve ahí, el fuego se mueve ahí, el fuego desciende ahí, sama y ahora, fuego desciende aquí, en las casas, los que ven por televisión, por radio escuchan, el fuego desciende allá también, el fuego que calienta a los tibios, calienta a todo el mundo, alabado sea Dios, métase en el fuego y asámalo, antes de que se atende. Bendito sea Dios. El evangelio es la religión del muerto. Los muertos en el cementerio están. El evangelio es fe de creyentes, gente escondidos en Cristo, gente en el fuego de Dios, gente en la santidad de Dios, gente en la palabra de Dios, gente parados en el Espíritu, que andan conforme al